Manuel Cloutier del Rincón. Maquillo, sembrar libertad. En el corazón de Sinaloa, donde la tierra se abre en surcos de promesa, nació un hombre cuya vida sería un reflejo del amanecer. Manuel Cloutier del Rincón Maquillo. Su historia no es la de un político tradicional, sino la de un ciudadano que, arraigado en los valores del campo, se levantó para sembrar una idea revolucionaria: la libertad. Su voz, fuerte como el sol del noroeste, despertó la conciencia de un pueblo, demostrando que el valor cívico de una sola persona puede iluminar el camino de una nación entera, transformando la indignación en acción y la esperanza en un horizonte posible. Culiacán, años 40. Por sus calles de tierra y sol caminaba un niño de curiosidad insaciable. El pequeño Manuel no se conformaba con respuestas simples. Su mente inquieta exploraba el porqué de las cosas, desde el mecanismo de un juguete hasta las conversaciones de los adultos. Criado en un hogar donde el trabajo y la honestidad eran pilares, aprendió que el mundo era un lugar para ser entendido, no solo aceptado. Esa sed de conocimiento nacida en la infancia forjó el carácter del hombre que más tarde se atrevería a cuestionar las estructuras de poder de todo un país. En 1957, un joven robusto de piel clara y mirada directa llegó al Tecnológico de Monterrey. Manuel Cloutier no eligió la agronomía por casualidad. Para él, la tierra era un llamado, una vocación. En las aulas y en los campos experimentales, no solo aprendió sobre cultivos y cosechas, sino que reafirmó su convicción de que el trabajo agrícola es un acto de creación y justicia. Comprendió que la prosperidad de una nación está ligada a la autonomía y fortaleza de su campo, una lección que guiaría sus futuras batallas por la libertad económica y la dignidad del productor. El año de 1959 marcó la vida de Manuel de una forma indeleble. Unió su camino al de Leticia Carrillo. Su matrimonio fue mucho más que una unión romántica. Fue la construcción de una fortaleza. Leticia se convirtió en su ancla, la confidente serena y la fuerza discreta que lo impulsaba a volar más alto. Juntos formaron una familia cimentada en el amor, la fe y un profundo compromiso con México. Ese hogar fue el refugio donde Maquillo recargaba su espíritu y el centro desde el cual irradiaba la energía que lo sostendría en las más duras batallas cívicas. De vuelta en su tierra, Maquillo demostró que era un empresario de botas puestas. No dirigía desde un escritorio, sino desde el surco bajo el mismo sol que sus trabajadores. Conocía el ciclo de la siembra, el olor de la tierra mojada y el valor de cada jornada. Para él, la ética del trabajo no era un discurso, sino una práctica diaria. Innovó, arriesgó y compartió los frutos de su esfuerzo, convencido de que la verdadera riqueza de una empresa reside en la dignidad de su gente. Su campo no solo producía alimentos, sino que cultivaba respeto y prosperidad comunitaria. Su liderazgo brotó de forma natural, como una cosecha abundante. En las asambleas de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y otras uniones agrícolas, la voz de Maquillo se alzó con la fuerza de la razón y la experiencia. No hablaba como un político, sino como uno de ellos, traduciendo a palabras las preocupaciones de todos: el precio justo, el acceso al crédito, la defensa del agua. Su capacidad para unir voluntades y para argumentar con una lógica implacable lo convirtió en el defensor de los agricultores. Estaba forjando, sin saberlo, al líder que un día defendería los derechos de todos los ciudadanos. Al asumir la presidencia de la Coparmex, el discurso de Maquillo trascendió el campo para abrazar una visión nacional. Desde los principales auditorios del país, defendió la libertad de empresa no como un fin en sí mismo, sino como el motor del bien común. Habló con audacia sobre la responsabilidad social del empresario y la necesidad de un Estado que fomentara la iniciativa en lugar de sofocarla. Su mensaje era claro y retador. Una economía sana y una sociedad justa solo podían florecer en un clima de auténtica libertad y participación ciudadana. Su llegada al Consejo Coordinador Empresarial en 1981 consolidó su papel como un gran constructor de puentes. Maquillo poseía la rara habilidad de encontrar terreno común entre intereses diversos.
Trabajó para articular al pequeño comerciante con el gran industrial, al agricultor con el financiero, promoviendo un diálogo basado en la confianza y en un objetivo compartido: el progreso de México. No imponía, sino que convocaba; no dividía, sino que sumaba. Demostró que el liderazgo más efectivo es aquel que sirve como catalizador de la unidad y la colaboración. El 1 de septiembre de 1982, una decisión presidencial sacudió al país: la nacionalización de la banca. Para Maquio fue más que una medida económica. Fue una afrenta a la libertad individual y al derecho de propiedad. Esa afrenta fue la gota que derramó el vaso y el catalizador de su vocación política. La indignación se transformó en acción con la creación del movimiento cívico México en la Libertad. Ya no bastaba con opinar desde las cámaras empresariales. Había llegado la hora de defender los principios en la arena pública, de pasar de ser empresario a ser ciudadano en pie de lucha. Sinaloa, 1986. La campaña de Maquio para gobernador fue un terremoto político. Rompió con el molde del político acartonado y solemne. Con su lenguaje directo, su risa estruendosa y su imponente y robusta presencia física, conectó de manera visceral con la gente. Su campaña no fue un monólogo de promesas, sino un diálogo vibrante en plazas, mercados y campos. No pedía el voto, convocaba a la participación. Miles de ciudadanos antes apáticos se sumaron a una movilización sin precedentes, viendo en aquel hombre la encarnación de su propia sed de cambio y dignidad. La jornada electoral se convirtió en una noche amarga. A pesar del visible y masivo apoyo popular, los resultados oficiales favorecieron al partido de siempre, desatando una ola de incredulidad e indignación. Para Maquio y sus seguidores fue un golpe doloroso la constatación de que la voluntad ciudadana podía ser burlada. Sin embargo, en la oscuridad de la derrota, Maquio no sembró rencor, sino la semilla de una nueva lucha. La frustración se convirtió en el combustible para una causa mayor: la defensa intransigente del voto y la construcción de una verdadera democracia. Su lucha trascendió las fronteras de Sinaloa. Para 1988, era candidato a la presidencia. El sistema incómodo, con su estilo franco y sin concesiones, lo apodó despectivamente el bárbaro del norte. Maquio, lejos de ofenderse, adoptó el mote con orgullo y lo convirtió en su estandarte. Ser bárbaro significaba hablar con la verdad, desafiar al poder sin miedo y representar el hartazgo de una nación. Su campaña fue un vendaval de autenticidad que recorrió México, demostrando que la gente estaba lista para escuchar una voz diferente, una voz que no pedía permiso para ser libre. El 6 de julio de 1988, la historia de México se partió en dos. Durante el conteo de los votos presidenciales, el sistema electoral colapsó inexplicablemente. La frase "se cayó el sistema" se convirtió en el eufemismo de un fraude monumental. En medio del caos y la incertidumbre, la voz de Maquio se alzó, no para incitar a la violencia, sino para exigir claridad y respeto a la decisión de los ciudadanos. Su liderazgo sereno pero firme en esas horas críticas lo consolidó como un pilar moral de la oposición y un defensor incansable de la legalidad democrática. Ante la injusticia, la respuesta de Maquio fue una lección de civismo, la resistencia civil pacífica. Convocó a marchas del silencio, donde miles de personas caminaban sin gritar una sola consigna, dejando que la elocuencia de su presencia hablara por ellos. Organizó plantones y actos de protesta que nunca derivaron en violencia. Maquio enseñó a México que la desobediencia civil podía ser una herramienta poderosa y legítima, y que la verdadera fortaleza de un movimiento no reside en la agresión, sino en la firmeza de sus convicciones y su disciplina moral. En diciembre de 1988, Maquio llevó su protesta al plano más personal y simbólico. Se instaló al pie del Ángel de la Independencia e inició una huelga de hambre. No era una estrategia para revertir un resultado, sino un acto de profundo sacrificio para sacudir la conciencia de la nación. Su ayuno fue un llamado silencioso y poderoso a reflexionar sobre el estado de la democracia mexicana. Sentado con sobriedad en el corazón del país,
Su figura se convirtió en un faro de integridad que atrajo el respeto incluso de sus adversarios políticos. Maquio estaba convencido de que la labor de un opositor no era solo denunciar, sino también proponer. En un acto de audacia política en febrero de 1989, presentó a su gabinete alternativo. Se trataba de un equipo de expertos que, desde la ciudadanía, desarrollaba propuestas viables para los grandes problemas nacionales. Con ello, demostró que su proyecto iba más allá de una elección. Era un compromiso genuino con el futuro de México. Inauguró una nueva forma de hacer oposición, una que construye, que estudia y que ofrece soluciones, demostrando su talla de estadista. Quizás el mayor legado de Maquio no fue un cargo, sino una semilla. Su lucha incansable por un padrón electoral confiable, por la creación de un órgano electoral ciudadano y por la transparencia en cada etapa del proceso, fue la que labró la tierra para la transición democrática de México. Muchas de las exigencias por las que fue tachado de radical son hoy los pilares de nuestro sistema electoral. Como el buen agricultor que siempre fue, Maquio sembró árboles sabiendo que quizás no disfrutaría de su sombra, pero con la certeza de que las futuras generaciones sí lo harían. Detrás del líder formidable, del orador que encendía multitudes, existía un hombre de una calidez y una cercanía extraordinarias. Maquio poseía el don de la escucha. Se detenía en un mercado para conversar con una vendedora o se sentaba en la banca de una plaza para escuchar los problemas de un anciano. Su risa franca y su abrazo firme rompían cualquier barrera. Entendía que la política, en su forma más pura, es un acto de servicio que nace de la empatía, de la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de conectar a un nivel profundamente humano. Una carretera, un instante, un destino trágico. Un accidente detuvo su vida, pero no pudo detener su legado. La huella de Maquio no está en el bronce de las estatuas, sino en el asfalto de los caminos que abrió para la democracia. Su herencia es un conjunto de principios vivos, la integridad como norma, la verdad como arma y la libertad como meta irrenunciable. Su vida es un recordatorio permanente de que un ciudadano libre y decidido puede desafiar a cualquier sistema y que el camino hacia un México mejor se construye con cada acto de valor cívico. La vida de Manuel Cloutier no es una pieza de museo, es una lección viva y una herramienta para el ciudadano de hoy. Nos enseña que la democracia no es un regalo, sino una conquista diaria, que la participación es una obligación, no una opción, y que la ética no es negociable. Su historia es una invitación a dejar de ser espectadores para convertirnos en protagonistas. Explorar las vidas de los grandes personajes de Sinaloa y de México, como Maquio, es nutrir nuestras propias raíces para poder dar los frutos que nuestro tiempo nos exige.